Buenas noches, señoras y señores. Enero de récord térmico. Es nuestro pesar, ese calor desmedido. El sin Dios del cambio climático, sin Dios, sin agua, sin aceite suficiente para abastecer los mercados. Vamos en reserva, con el miedo metido en el cuerpo. De Fitur a Madrid Fusión, desde la Villa y Corte, donde empieza y acaba todo. Ley de amnistía, hoy mejor que mañana en el Congreso, las Españas, el traje a la medida, la asimetría. Cerebros y pantanos casi secos, piensen mal y acertarán. Piensen bien y siempre llegarán tarde a su destino. Llegamos tarde, nos pilló el toro. Tanto hablar de cambio climático que a la postre nos cogió con el paso cambiado. De paso cambiado, de turismo, de calor en enero, de cambios en política doméstica, pero también en el Consejo Social de la Universidad hablaremos hoy. Tarde y con prisas. Martes 30, Día de la Paz y la No Violencia, un leitmotiv para Diezum. A partir de mañana, además, Andújar Flamenca. El carnaval que habita en nosotros, hijos de lo mordaz, poco a poco se despereza en nuestra tierra. ¡Viva Don Carnal! Concisión y capacidad de síntesis, como siempre, en Diezum, en 10 Televisión. En este programa comenzamos. Ellos son la experiencia en Fitur, en la presencia jiennense, y de Úbeda y Baeza. En Fitur fue una edición 44ª de Fitur, un tanto extraña, en el pabellón andaluz redistribuido, de nuevo diseño. Andrea Pezzini, Artíficis, Sebastián Moreno, Pópulo, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda. El pasado reciente todavía es presente, es tiempo de balance y ha habido un enfrentamiento político importante entre la Diputación, ayuntamientos como el de Úbeda, PSOE, y Junta de Andalucía, Partido Popular, sobre esta nueva distribución y este nuevo diseño. A la postre, a toro pasado, ¿cómo valoráis esta nueva presentación de Andalucía? ¿Empiezo yo? Sí. Pues tú mismo, que eres más mayor. Una de cal y otra de arena, diríamos, ¿no? En primer lugar, sin duda, la comunicación en cuanto a los cambios, debo decir que no ha sido la más idónea, sea para las administraciones que participan en la distribución del espacio del pabellón y en parte también para las empresas. Es decir, es solamente en noviembre, a mediados de noviembre, creo que cuando por fin tuvimos noticias de la distribución de espacios, la Diputación fundamentalmente, que es la que ocupa, como es habitual, el espacio que representa la provincia, y después a nivel empresarial esa idea que nos parece muy acertada, entre otras cosas, del espacio dedicado a los empresarios, pero también con una comunicación quizás un poco tardía, por lo menos por lo que a mí me concierne, y las dudas con respecto a ese espacio dedicado a los empresarios en torno a la obligación, entre comillas, lo de obligación, de tener que ocupar esa mesa durante los 3 días profesionales, ¿no? Entonces, pues eso quizás ha dejado un poco más en entredicho la comunicación inicial en cuanto a esa cuestión del espacio empresarial. Después es cierto que ese espacio quizás haya sido el gran éxito del pabellón de este año. Pero bueno, me imagino que ahora debatiremos un poco sobre diferentes detalles, pero a bote pronto una de cal y otra de arena. ¿Tu opinión, Sebastián? Bueno, pues yo, al igual que Andrea, yo creo que más o menos lo hemos vivido allí los 3 días que hemos estado conjuntamente por la feria. Y, hombre, me ha gustado mucho el tema de la profesionalización del evento, de que, bueno, pues la verdad que se notaba un ambiente empresarial muy bueno, sobre todo en esa zona que era dedicada a los empresarios. Eso me parece bastante positivo. Pero luego ya también, pues bueno, como bien dice Andrea, tampoco nos hemos enterado muy bien, no sé qué ha pasado, porque no sé, que también se agotaron muy pronto las mesas.
para la empresa y ya no sabíamos si teníamos presencia o no teníamos presencia en stand, estábamos un poco perdidos, ¿no? La llegada sí es cierto que yo lo noté el pabellón, bueno, pues algo caótico hasta que ya nos ubicamos donde estábamos, porque, bueno, pues lógicamente había cambiado el formato, ya no íbamos en busca de el stand que todos los años teníamos de Diputación, pero por otro lado, bueno, pues igual que me gustó mucho el tema empresarial, pues la zona de empresas, y de hecho para el año que viene pues plantearemos estar allí presentes también. Sí es cierto que luego, pues bueno, he echado en falta pues la presencia de un espacio mucho más amplio para las ciudades Patrimonio Mundial. Creo que no es de recibo que dos ciudades como Úbeda y Baeza, junto con Córdoba, que son las 3 ciudades Patrimonio Mundial, pues con lo que es un referente en el turismo cultural de interior, pues que no hubieran tenido presencia, igual que por ejemplo también por el propio Parque Natural de Cazorla, porque todos sabemos que también Cazorla mueve muchos miles de visitantes al año, es reserva de la biosfera, es el parque natural más grande de España, y bueno, pues creo que también hay muchísimas empresas en el Parque Natural de Cazorla que podrían haber estado ahí representadas en otro espacio un poquito más amplio. Entonces, bueno, pues ahí es donde, como quien dice, he notado que, bueno, pues Jaén como provincia no estaba muy presente, y hombre, yo considero que al igual que hay otros destinos que han estado y que el criterio ha sido pues que fueran ciudades de más de 100.000 habitantes, pues yo creo que no se puede tampoco, por así decirlo, discriminar a unas ciudades patrimonio mundial con el trabajo que ha costado conseguir este título, con esos 14 años de expediente, con el trabajo que se está haciendo desde hace ya 20 años, con el trabajo que está haciendo el grupo de ciudades patrimonio. Y bueno, yo simplemente, pues vaya, seguro que el año que viene vamos a tener presencia, seguro que las administraciones ya van a ponerse de acuerdo y van a consensuar pues un espacio muy bueno a nivel profesional y un espacio donde más destinos importantes de la provincia de Jaén tengan una presencia mucho más importante. Como no. O sea que se ha cumplido esa prioridad que marcaba Turismo Andaluz con esta redistribución, con este nuevo diseño, es decir, dar prioridad a los encuentros empresariales, aunque hay cierta confusión, desorientación en el tema institucional, sobre todo en el tema institucional, ¿no? En la búsqueda de Úbeda Baeza, del Parque Natural, del propio espacio de la Diputación. Andrea. Sin duda, coincido totalmente con Sebastián en ese sentido, y la indignación no solamente de los políticos, y repito, además un poco en broma decía, estábamos allí entre fuegos, ¿no? De un lado y de otro, y tenemos amigos, compañeros por todos lados, los empresarios, y entonces pues nos vimos a veces en algunos momentos muy incómodos, ¿no? En medio de fuegos cruzados, ¿no? Y prudentemente, lo decíamos unos días antes, lo vuelvo a recordar ahora, hemos querido ser moderados en nuestras declaraciones hasta vivir, hasta estar en Fitur, hasta ver finalmente cómo se daba la cosa, y efectivamente me atrevo a decir que ha sido indignante, ¿no? Indignante para un destino tan importante para nosotros y lo que representamos en el fondo desde Úbeda y Baeza, que prácticamente fuéramos inexistentes. Y además de la confusión, del desconcierto, de la desubicación, que, bueno, tardas un poco en encontrarte, pues también la duda, que no he escuchado a nadie, lamentablemente, que haya estado durante el fin de semana. La duda que nos genera saber que la parte profesional, la parte de atención al visitante desapareciera, así lo entendemos, durante el fin de semana. No olvidemos que si por un lado es una feria profesional durante unos días, también es una feria promocional. Por tanto, el no estar, el no existir una mesa, una representación, hasta visualmente, no nos encontrábamos nosotros mismos, dudo que haya sido eficaz en la presencia, por tanto, el diseño del stand de Andalucía este año, y muy perjudicial para el destino Úbeda Baeza y la provincia de Jaén, por ende. Pero ese discurso que podía mimetizar con la valoración de la Diputación de Jaén y del propio Ayuntamiento de Úbeda no podía ser el mismo que el discurso del Ayuntamiento de Baeza. Y yo lo decía antes de Fitur, quizás uno de los pequeños dramas de esta edición de Fitur es que Úbeda y Baeza, las hermanas, la candidatura única este año en Fitur, como en otros encuentros profesionales del turismo,
van más separadas que nunca. Hombre, lógicamente se notaba, pues, ¿no? Bueno, lógicamente esto ha estado mucho más politizado que otros años, donde ha habido una armonía a nivel institucional importante, ¿no? Y lo único, pues ya está, lógicamente cada uno ha tenido sus criterios, sus ideas, y unos defienden unas cosas, otros defienden otras. Pero bueno, al final yo creo que también es muy importante que ahora se escuche igual que se ha escuchado allí, ¿eh? Que allí todo el mundo ha hablado con nosotros, que nos parecía, que no nos parecía. Y yo creo que hay que hacer ahora, pues, crear una mesa un poco de reunión y escuchar realmente a los empresarios que hemos asistido, que esa es otra, que Andrea lo sabe, que luego hay muchísimos empresarios que no han aparecido en Fitur este año. Y bueno, pues analizarlo en una reunión entre todos, que yo creo que, bueno, pues al final seguro que vamos a llegar a un buen acuerdo, seguro que hemos aprendido cosas este año y bueno, yo me quedo también con el viernes por la mañana y el miércoles también a primera hora, la cantidad de gente que había en el pabellón, esto era increíble. Yo sinceramente creo que ha sido, pues de los 25 años que llevamos yendo a Fitur, pues yo creo que ha sido el año que más gente he visto yo allí a nivel personal y profesional. Los días allí, bueno, había muchísima gente. Yo no sé, no te puedo cuantificar, pero estaba todo a tope. Todo muy bien planificado, estamos tiempo límite, todo muy bien planificado de cara al verano, una buena promoción, un gran festival indie en Baeza, FESMUVE en Úbeda, pero hoy el denominador común de esta edición de Diezun es el cambio climático. No hay agua ni posibilidad de agua, temperaturas extremas. ¿En qué medida va a afectar, como ya lo hizo este verano pasado, al turismo esta situación climática? Bueno, por parte de TUBA, que presido, la Asociación de Empresarios del Turismo de Úbeda de Baeza, justamente estamos enfocando una campaña promocional de difusión del destino Úbeda de Baeza también en verano. El asunto hídrico realmente no lo controlamos, esperemos que esta situación, por tanto, nos llegue a males mayores y que todas las posibilidades de disfrutar de un destino como el nuestro no se vea alterada demasiado por la situación de sequía. Pero también es verdad que insistimos y mucho en esa campaña que pretendemos, con la cual pretendemos fomentar el destino Úbeda Baeza de interior también en verano. Es decir, esa campaña tan dañina que se nos hizo a lo largo del 2023 y asustando y mucho a los posibles visitantes en verano, pues tendremos que contrarrestarla con esa otra idea que es la que sí es verdad que hace calor en el interior de Andalucía, como lo hace en Madrid, como lo hace en Salamanca, como lo ha hecho en Bilbao, lo ha hecho en Galicia, donde además nuestro calor es un calor mucho más agradable, seco, con brisa, estamos en altura y por tanto pues por allí puede estar nuestro enfoque, digamos, de la campaña del verano. Y en ese sentido, pues contrarrestar, repito, esa mala reputación en cuanto al clima que se nos ha estado machacando, literalmente machacando durante el 2023. ¿Tu opinión al respecto, Sebastián? Bueno, yo más o menos, hombre, ellos sé que estaban desde Tuba preparando pues esa campaña para verano, porque sí es cierto que nosotros tenemos un problema importante en cuanto a esa marcada estacionalidad de julio y agosto, y agosto medio, pero julio es un mes prácticamente muerto. La provincia de Jaén, bueno, en el destino de Baeza, es el peor mes del año, lo tenemos más claro del agua. Y bueno, yo también esperanzado de que tengamos una primavera de lluvia, porque si no, pues tú verás la provincia, no solamente a nivel turístico, sino a nivel también agrícola, pues lo que va a padecer con esta tercera campaña, como dice, con poco fruto, ¿no? Y nada, esperemos que llueva, esperemos que bueno, pues se vaya recuperando un poco y a ver si por fin tenemos un año con normalidad en cuanto a lo que es también pues la lluvia, ¿no? que es el objetivo, ¿no? Y que no padezca, porque si no va a haber muchos problemas, no solamente aquí en Úbeda Baeza puede ser, pero bueno, imaginaros lo que puede ser también en el Parque Natural de Cazorla o en otras zonas de interior, en toda Andalucía y bueno, incluso en la costa. No sé yo cómo van a solucionar
en toda la Costa del Sol el problema del agua de aquí a 2 meses, 3 meses, que estará aquello a tope de gente. Es un año con una coyuntura muy, muy complicada. El turismo también condicionado por la falta de lluvias, 300 litros por metro cuadrado al menos de aquí a abril es la previsión que se maneja para conseguir al menos salvar los muebles y que no estemos en una situación dramática y veamos barcos llegar a la Costa del Sol para suministrar agua desalada. Gracias, Andrea. Gracias, Sebastián. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Solo ante esta angustia la solución puede encontrarse, hallarse en la ciencia. Es una situación irremediable, no van a llegar lluvias, es una entelequia pensar que de aquí a abril, de cara sobre todo al cultivo del olivar, podamos recibir unos 300 litros por metro cuadrado. Vamos a hacer esta y otras preguntas al experto que tenemos al otro lado. Es catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Jaén y responsable de la Estación Meteorológica de la UJA, Antonio David Pozo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, encantado de estar aquí, de saludar. Digo, por los datos de registro en la estación meteorológica, cada vez llueve menos, no vamos a tener más agua y esa es una situación que no admite ningún género de dudas. Bueno, voy a matizar un poco esas palabras, ¿de acuerdo? Ojalá. Manuel, vamos a ver. En el poco tiempo que tengo aquí, que tener el programa es difícil explicar, pero para empezar, decir que las precipitaciones en la península ibérica, en nuestra región, en particular Andalucía, sufren estas variaciones de unos años a otros de forma natural, ¿de acuerdo? Es algo que tiene que ver con el tipo de precipitación que recibimos, que son asociadas a frentes, y con la génesis de esos frentes, que es muy compleja, muy caótica. En otras palabras, hablando de forma más sencilla. Las precipitaciones que recibimos están asociadas a estas borrascas, y estas borrascas no tienen un ciclo natural muy definido, cambia el número de borrascas de un año a otro, cambia su camino, cambia la intensidad con las que esas borrascas traen las lluvias, y eso es absolutamente natural, eso hay que dejarlo claro. Lo llevamos observando no 50, 60, sino cientos de años porque hemos podido reconstruir el régimen de precipitaciones que tenemos en España y en realidad en toda Europa. Es decir, estas variaciones, estas sequías periódicas que tenemos en España, en el sur de España, de vez en cuando son absolutamente naturales. Además, de hecho, no deberíamos llamarle periódicas porque no tienen ningún periodo. Son absolutamente aleatorias los periodos de sequía y son absolutamente impronosticables. No podemos saber nada de la lluvia más allá de unos 5, 6, 7, 8 días en algunas ocasiones. Es decir, a la respuesta a la pregunta que me has planteado, ¿podría llover ahora 300 litros? Sí, podría llover 300 y 500 litros de aquí a mayo. ¿Podría no caer una gota? Podría ser. Es muy aleatorio y no cabe un pronóstico fiable en absoluto. No cabe ahora ni va a acabar en el futuro porque está más allá de los límites de la ciencia conocida. Eso es lo que yo podría decir que... Pero entonces, ¿eso es una evidencia del cambio climático o es algo que aleatoriamente ha sucedido durante la historia de la humanidad? Pues voy a contestar también esa pregunta. La señal de cambio climático, separar la señal de cambio climático del clima natural, en primer lugar, es muy difícil en precipitación. En temperatura sí estamos seguros de que hay un aumento en la temperatura y que se debe al cambio climático, a la acción del hombre, al cambio climático antropogénico. Es decir, estamos muy seguros, toda la comunidad, de que las temperaturas están aumentando, de que van a seguir aumentando y que se debe a la mano del hombre. Eso no tenemos duda. ¿Qué sabemos de las precipitaciones? Las precipitaciones tienen una génesis mucho más compleja. Creemos que hay una influencia en una reducción de las precipitaciones en nuestra región mediterránea. Esa disminución de las precipitaciones sobre todo va a ser patente a final de este siglo, a final de 2080, 2090, que ahí puede reducirse las precipitaciones un 15 o un 20% respecto a los actuales, pero yo diría, si esa es la pregunta, que en el periodo de sequía que tenemos actualmente, que dura varios años y que, bueno, que nos está poniendo en estas problemáticas, es perfectamente compatible con la variación natural del clima.
Calor récord en enero, eso por el observatorio se podría, ya enero está prácticamente finalizado, hoy es 30, Sí. de los registros que tienen en el observatorio de la universidad, ¿es el mes de enero más caluroso? Bueno, primero, cuestión del registro. La climatología, cuando hablamos de máximos, de extremos, tenemos que irnos a periodos de 30 a 40 años, ¿de Ajá. acuerdo? No podemos hablar de un año, de dos, porque las climatologías son así, es decir, de forma natural el clima varía de unos años a otros y si registramos 30 años podemos estar más o menos seguros de que hemos registrado toda la variación natural. Entonces, los observatorios de la universidad no llevamos registrando tanto tiempo. Sí tenemos informes de AEMET que salen a final de cada mes, es decir, cuando termine enero, a principios de febrero, saldrá un informe en el que cada región de España, en particular Jaén, la comparan con el registro histórico que tiene AEMET, que sí tiene 100 años de ese orden. Y ahí sí podremos decir si ha habido un récord o no. Es decir, para responderte a esa pregunta, pues podemos hablar de aquí a un par de semanas y puedo decirte exactamente si hemos tenido récord que así pinta, ¿eh? Mi impresión es que va a ser muy difícil superar las temperaturas máximas al menos que hemos tenido en este mes de enero. Igual la media de enero no es espectacularmente alta porque la media es el promedio de todos los días, pero cuando veamos el valor máximo de algún día yo creo que sí vamos a llegar a un registro récord. Almendros en flor, profesor Pozo, ¿toca florecer ya? Bueno, no soy experto en botánica, pero bueno, no tiene pinta de que eso es así. Pero es verdad que las plantas se adaptan a las temperaturas. Las plantas no saben que estamos en enero, en febrero, en abril. Ellas tienen un ciclo natural y sí es verdad que probablemente si detectan un continuo de temperatura determinadamente alta, determinado valor umbral, pues florecen y ya está. O sea, creo que sí tiene que ver con este récord de temperatura, seguramente. Claro, con las temperaturas diurnas no hay problema, luego llegan las nocturnas y la florecita se cae. Mm. Consecuencias ambientales, ya ha dicho que no es botánico, pero consecuencias ambientales de este aumento de temperaturas, el calentamiento global y Bueno, el... yo diría que la más importante y es la que nos preocupa era el tema de la sequía. Lo que tenemos que darnos cuenta, y yo lo explico por ahí, no es que no esté lloviendo menos sustancialmente. Cuando uno hace un análisis de 50, 60 años, pues ve periodos como este y lo recordamos, los años 80, 90. El problema no es que no esté lloviendo menos, que ya digo que en promedio no lo vemos, pero sí es verdad que hace más calor y cuando hace más calor las necesidades hídricas, las necesidades de las plantas aumentan y aumentan de forma no lineal. Es decir, aunque nosotros veamos un poco de aumento de temperatura, un grado y medio, puede parecer poco, pero el impacto que tiene eso en el ciclo natural de las plantas es muy acusado, necesitan más agua durante más periodos de regadío. Entonces yo diría que lo que más nos afecta a nosotros es que el aumento de las temperaturas, que ya digo, sí es constatable, serio y pues, en el tiempo va a continuar, sí va a requerir más agua para mantener la producción en las cotas que hemos tenido actualmente. Eso sí que es preocupante. Claro, habrá que cambiar un poco el sistema, el método, porque evidentemente ese 80% de consumo de agua con destino a la agricultura tendrá que modificarse cuando haya una necesidad imperiosa de garantizar el abastecimiento urbano. Ahí entramos en un debate complejo, ¿no?, entre los intereses económicos y la supervivencia del mundo que conocemos, ¿no? Y tanto, yo creo, no me voy a meter en ese berenjenal, un berenjenal, muy complejo y es una decisión que ahí no envidio a los políticos cuando tengan que decidir si es que lo tienen que hacer, si regar o no, porque ahí estamos hablando también del sustento de muchas familias. Yo ahí no me atrevo. Yo lo que sí me atrevería a decir es que ante este panorama, que ya digo, no de menos precipitaciones, que no lo vemos con claridad, pero sí de mayor necesidad de agua, yo creo que sí es verdad que hay que mejorar la gestión, que en eso están los políticos, sí me consta que están invirtiendo muchos recursos en mejorar la gestión, que no haya pérdidas. Y yo diría que vamos inexorablemente a o aumentar la capacidad de embalse, cosa que no sé si es viable porque ahí estamos ya saturados, no sé si es posible construir más pantanos y regular más agua, no lo sé, para almacenar en periodos de baja precipitación, o claramente yo creo que tenemos que ir a aumentar la capacidad de desalación. Eso pues tenemos que asumirlo y eso significa pues quizá un incremento de los costes del agua. A un científico, a un investigador, cabe hacerle una pregunta que no es compleja, pero que sí está, gracias a la propagación, al efecto multiplicador de las redes sociales, permanentemente coadyuvando en la anticiencia, ¿no?
el decir, miren los cielos, esas comparativas que se hacen en redes sociales, miren los cielos ahora plagados de estelas, de aviones que son los que de alguna manera imposibilitan que lleguen las lluvias. ¿Qué se puede decir, profesor? Pues nada, es una pregunta que me gusta que me hagan porque trato de luchar contra esos bulos. De hecho, ayer tenía clase y le explicaba a mis alumnos que en una de las sesiones que tenemos voy a hablar de alteración del clima porque hay mucho bulo al respecto y me gustaría que ellos estuvieran formados al respecto. La respuesta es la siguiente. Ojalá Ojalá fuéramos capaces de alterar el clima, de ser capaces de quitar nubes, de dejar que lloviera. Porque si fuéramos capaces, también seríamos capaces de lo contrario, es decir, de sembrar nubes y que lloviera más. La respuesta es que no se puede modificar de forma sustancial la precipitación, ni a favor ni en contra. Se puede hacer algo muy pequeño para sembrar núcleos de condensación y que en un vuelo, un avión, pues esparza estos núcleos de condensación y no se formen grandes bloques de hielo, de granizo, pero a nivel muy pequeño. No somos capaces de alterar el régimen de precipitaciones ni a favor ni en contra. Y eso pues me duele un poco porque hay muchos periódicos, muchos periodistas que hacen caso de estos bulos y al final hace mucho daño ese tipo de cuestiones. Es un Estamos poco, en suma, para concluir, profesor, en un punto de no retorno. La situación actual será esta y todo tenderá a empeorar un poco más conforme pase el tiempo. No, yo digo que no. Yo creo que los regímenes de precipitación van cambiando, igual empieza a llover mucho. De hecho, los meses pasados no han sido malos de lluvia. Han sido malos en el contexto de los varios años que llevamos de sequía, pero no en el contexto de los últimos meses. Y ahí la gente que tenga un poco de afición, le guste un poco el tema, AEMET tiene una página web donde explica muy bien si la sequía es respecto al último mes, si es la sequía respecto a los últimos 2 años, es decir, compara la situación reciente con lo que suele ocurrir en periodos largos. Entonces tenemos una sequía, pero acumulada, pero de estos últimos meses no ha habido sequía. Y quiero decir con eso que igual febrero, marzo trae un montón de lluvias, que igual no son suficientes, pero no tenemos por qué pensar que va a dejar de llover, que es un poco el panorama que veo en muchas noticias. La lluvia tiene este ciclo natural, ya os he contado, se debe al origen, a la génesis de las precipitaciones en la península y va a seguir así pues toda la vida. Vamos a tener periodos de mucha lluvia y de poca lluvia. Y lo que tenemos que hacer es, eso sí, aprovechar los periodos de mucha lluvia para ahorrar agua para cuando tengamos poca lluvia, cosa que llevamos haciendo, ¿eh? España, el sur de España, Andalucía, pues pionera a nivel mundial en los pantanos. La gente no lo sabe, pero somos una región pionera en almacenar el agua para estos periodos de escasez. Entonces no tenemos que pensar que esto va a ser así siempre. Combatir las fugas, mayor eficiencia en el consumo, ahí están las claves. Muchísimas gracias, Antonio David Pozo, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Jaén, responsable del Observatorio Meteorológico de la UJA. Ha sido muy esclarecedor, ha sido un placer conversar con usted. Buenas noches. De nada, muchísimas gracias y siempre que necesiten alguna aclaración, aquí estaré dispuesto. Desasosiego es la gran preocupación y forma parte, sin duda, del input de esta entrega de 10 Zoom. El cambio climático, la falta de lluvias, la sequía, es el gran asunto que nos hace, además de buscar a expertos, como al físico con el que hemos conversado, de hablar de turismo también y de agua y de altas temperaturas este próximo verano, ese efecto disuasorio para los flujos turísticos que llegan a nuestra tierra. Lo vamos a hacer desde el plano político, conversando con la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de la Diputación de Jaén, Isabel Uceda. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ayer mismo la Junta de Andalucía ha aprobado un cuarto decreto de sequía en los últimos 5 años, más dinero. Uno de los puntos destacados en ese decreto es que parte de esos 217 millones de euros se destinen a colaborar con las diputaciones para combatir las fugas en la red. ¿Cómo va ese diálogo, que yo intuyo que hasta ahora es un poco difícil, entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén en pos de este objetivo? Bueno, pues la verdad que nosotros estamos esperando que este diálogo sea una realidad.
Lo que hemos leído en este decreto es que de los 217 millones de euros, solamente 40 millones vienen destinados para que las diputaciones puedan repartir entre los municipios como digo, para estas fugas de agua, ¿no? Yo creo que es una cantidad insuficiente, pero es una cantidad que es bienvenida y que vamos a saber aprovechar para aquellos municipios que lo necesiten. Hay más de 40 ayuntamientos jiennenses que, gracias a la Diputación, con la coordinación de Diputación, con el impulso de Diputación, están manos a la obra en la elaboración de sus respectivos planes contra el cambio climático, un trabajo que ya lleva avanzado también la Corporación Provincial, estrategias PDS, planes de desarrollo sostenible. Uno puede pensar, pese a que se viene trabajando desde hace años en torno a ese horizonte, ese telón de fondo de la Agenda 2030, que nos ha pillado el toro, Isabel Uceda. Bueno, es verdad que la Diputación Provincial lleva ya trabajando muchos años en esto, pero es verdad que esta política de lucha contra el cambio climático es necesario de la colaboración de todas las administraciones. Los objetivos que se han puesto sobre la mesa para que en el año 2050 conseguir la neutralidad climática, pues para cumplir estos objetivos quedan todavía por hacer muchísimas actuaciones. Desde la Diputación Provincial estamos, como digo, contribuyendo a que este objetivo pues lo podamos cumplir incluso antes de 2050, pero es verdad que esto ni es competencia exclusiva de una administración y en esto pues tenemos que colaborar todos y cada uno de nosotros, no solamente las administraciones, sino que también es necesario un trabajo de un cambio de hábito, un trabajo de concienciación, de sensibilización ciudadana para tener en cuenta que esto del cambio climático es una realidad que está aquí y que nos preocupa a todos porque nos va a afectar en la vida diaria a todos nosotros, como ya lo estamos viendo, y que hay que tomárselo en serio y contribuir todo a paliar y a hacer medidas que palien, como digo, los efectos de este cambio climático ya presente en nuestras vidas. Decía ayer el expresidente Felipe González en unas jornadas en Sevilla junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que el problema no es tanto la sequía, sino la falta de recursos hídricos, que no va a haber más agua. Eso solo se soluciona desde la colaboración institucional, ¿no? La Administración Central, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Junta de Andalucía, que por cierto ya desde ayer tiene una directora general de cambio climático, una colega que es de la provincia, es de Alcaudete, y la Diputación. Ese diálogo, ¿cómo podría mejorarse, agilizarse? ¿Hace falta una mesa urgente de la sequía para la provincia de Jaén, diputada? Bueno, yo creo que efectivamente el diálogo es muy necesario, porque como digo, estamos hablando de un problema de primera magnitud, un problema en el que tienen que aportar todas las administraciones, y también digo que el Gobierno de España ya ha puesto sobre la mesa una serie de actuaciones que va a llevar a cabo en la provincia de Jaén. Me refiero a ese convenio que se va a firmar en breve con el Ministerio de Transición Ecológica, un convenio que va a suponer la inversión de algo más de 140 millones de euros para la red de abastecimiento de nuestra provincia. Hablo también de que la Diputación Provincial está redactando proyectos para para revisar todas las condiciones de agua potable en nuestra provincia, para mejorarla y para planificar mejor, para optimizar mejor este recurso tan escaso. Como digo, estamos también en falta que la Junta de Andalucía se haya acordado de la provincia de Jaén en alguno de estos 4 decretos de sequía que ha aprobado el último ayer. Y como digo, yo creo que es muy necesario que tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, como la Diputación Provincial, nos sentemos para abordar esta problemática, abordarla de una manera conjunta y de una manera coordinada, porque, como digo, se trata de un problema de primera magnitud que requiere del esfuerzo y del compromiso de todas las administraciones. Con un 20% más o menos de reservas en la cuenca del Guadalquivir, con un 80% del consumo de agua que va destinado precisamente a la agricultura, al campo, uno piensa que el principal diálogo, la principal interlocución tiene que ser con las organizaciones agrarias, y no sé si acaban de entender
desde el campo tan fundamental, el sector primario en nuestra tierra, en la provincia de Jaén, que si no hay más agua habrá que seguir conteniéndose, y eso supone, pues evidentemente, más recortes en la producción, sin ir más lejos, de aceite de oliva. Claro, ya lo decía que las consecuencias del cambio climático están aquí ya. Uno de los sectores más afectados va a ser la agricultura. Digo va a ser porque efectivamente ya se empieza a notar, pero cuando falte agua para beber, pues evidentemente el agua va a faltar para todos los sectores. Y yo creo que con antelación debemos planificar y debemos concienciar para optimizar todos los recursos que tengamos. Yo creo que la clave está, como digo, en esa coordinación, en esa planificación, como digo, para optimizar los recursos y, claro, en esto también tienen que sentarse las organizaciones agrarias, tenemos que ir todos de la mano porque, bueno, porque las consecuencias pueden ser aún más negativas y más nefastas en un sector tan importante para la provincia de Jaén como la agricultura y como el aceite de oliva. Se hablan de soluciones, desaladoras, se busca un mejor aprovechamiento de las aguas residuales, pero claro, aquí en la provincia de Jaén, Isabel Uceda, mayor aprovechamiento de las aguas residuales no cabe, ¿no? Con depuradoras, con comunidades de regantes que están precisamente a la vera de cada una de ellas y que se aprovechan de ese reciclaje para el riego de nuestro olivar. No sé lo que cabría incorporar, implementar más desde una tierra de interior como Jaén. Claro, sobre todo el tema de las aguas residuales, tenemos que tener en cuenta que hay también, digamos, un retraso en la construcción de la misma, es decir, hay todavía municipios que no cuentan con estas depuradoras de aguas residuales. Entonces, ante la realidad, solamente cabe buscar soluciones alternativas. Aquí es verdad que todo cabe, pero hay que planificar bien hacia dónde dirigimos los esfuerzos, porque la falta de agua es algo que no podemos paliar con nada. Entonces, con lo que tenemos ahora, tenemos que ser muy cautos, tenemos que optimizar al máximo los recursos que tenemos y, bueno, la verdad es que esto no hay una varita mágica para solucionar este problema, pero sí es verdad que tenemos que trabajar todo en una misma dirección y es mirar por los recursos que tenemos y es optimizarlos y es buscar soluciones entre todos para, bueno, pues para que las consecuencias sean las mismas posibles, primero para las personas, pero también, como no podía ser de otra manera, para nuestra agricultura. El diálogo, decíamos, con administraciones superiores, también inferiores, con los ayuntamientos. Hablaba hace un instante de la necesidad de seguir impulsando esos proyectos de depuradoras de aguas residuales en municipios que no cuentan todavía con ello. ¿Hay renuencia por parte de algunos ayuntamientos, diputada? No, vamos, la coordinación con los ayuntamientos por parte de la Diputación es total, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas que tiene esta Diputación Provincial de Jaén es que escucha a todos los alcaldes de la provincia de Jaén, pero lo hace con una escucha activa, porque toma nota de todo lo que nos trasladan, que conocemos perfectamente el territorio, que conocemos las necesidades también de los municipios, y que este trabajo pues viene desde hace ya mucho tiempo y que, bueno, que los alcaldes de la provincia saben que cuentan, que tienen una aliada en la Diputación Provincial para este problema de primera magnitud y también para otros problemas. Por tanto, yo creo que los ayuntamientos conocen muy bien cuál es el trabajo de Diputación y saben que pueden contar con nosotros para todo este tema. ¿Cuál sería, en los últimos segundos de la entrevista, cuál sería el lema con el que tendríamos que afrontar este nuevo tiempo de necesaria colaboración entre todos para luchar con este enemigo que se convierte en fantasma ahora, la sequía y el cambio climático? Bueno, pues yo creo que estamos hablando de un tema que es de emergencia capital y que eso pues nos debe de hacer reflexionar y obligar a sentarnos por el bien de todos. Pues es el momento de poner la solución a partir del acuerdo entre distintos. Isabel Uceda, diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de la Diputación de Jaén, muchas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros.
Pues es una de las novedades de las últimas horas, un nombramiento, Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se adelantaba a la jornada del lunes, y nombramiento del nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Jaén. Es el subdirector general de la Caja Rural de Jaén, gerente también de su fundación, Luis Jesús García Lomas Puisibet. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Enhorabuena, porque salía de consejero no hace mucho, creo que el pasado mes de octubre, y ahora acepta un reto sin duda muy significativo. Es muy importante porque también hay un cambio generacional. De Francisco Bañó a Luis Jesús García Lomas hay un nuevo cambio de generación. Es la generación, una de las generaciones que ahora tira de la provincia, tira del carro de la provincia. Es un reto asumible, ilusionante. Bueno, yo creo que por supuesto es un reto, ¿no? Yo creo que ilusionante seguro, ¿no? El poder estar en el Consejo Social, ¿no? Con lo que ello implica, ¿no? Y sobre todo el trabajar, ¿no? Por dar a conocer a la sociedad de Jaén, implicar a la sociedad de Jaén en la universidad y que la universidad también se implique en la sociedad de Jaén. Yo creo que es uno de los retos, ¿no? Que tiene el Consejo Social. Y que, bueno, yo creo que se ha ido incrementando, ¿no? En los últimos años, ¿no? Con la presidencia de Paco Bañó y que, bueno, que ha intentado, yo creo, el ligar, ¿no? El ligar mucho más al tejido empresarial, al tejido institucional con la universidad, ¿no? Que yo creo que es uno de los actores clave, ¿no? Y fundamentales para el desarrollo de la provincia. ¿Y esto cómo llega, señor García Lomas? ¿Esto cómo llega? Quiero decir, ¿alguien del gobierno de la Junta le llama? Hay también comunicación por parte de la propia universidad. ¿Quién empuja al nuevo presidente, al candidato, a convertirse de facto en el hombre de consenso para ocupar ese puesto que sirve sobre todo para trasladar todo el conocimiento, la investigación que se desarrolla en la Universidad de Jaén al mundo de la empresa? Porque el mundo de la empresa sí que lo conoce usted bastante, y esa es una clave, ¿no? Para ese puesto. Siempre los presidentes, los predecesores en ese cargo han tenido una vinculación muy importante con el mundo de la empresa. ¿Quién le dice usted puede ser el candidato idóneo? Bueno, a mí me llaman el consejero de universidades, ¿no? Y me propone, bueno, que si él estaría dispuesto, ¿no? El asumir, ¿no? La presidencia del Consejo Social. Bueno, yo le dije que esperara unos días, que lo pensara y sobre todo también, bueno, un poco también informar también a la Caja, ¿no? Porque al final yo tenía también un poco que consultar, porque al final esto requiere un tiempo, un espacio que yo tengo que consultar también a la Caja. La Caja me le pareció bien, oportuno, y entonces yo ya le contesté, ¿no? Yo supongo que él, por supuesto, estaría en contacto con el rector de la universidad, que, bueno, que son al final los dos actores, ¿no? Que, digamos, que tienen implicación y gran implicación, ¿no? En lo que es el Consejo Social, ¿no? Tanto el rector, que fue elegido hace unos meses, ¿no? Hace como medio año, ¿no? Como también la consejería, ¿no? Decía yo que el Consejo Social vela por esa interlocución para una transferencia permanente de conocimiento desde la investigación al mundo de la empresa. Ahí se sitúa en un lugar preeminente el campo, el olivar, el aceite de oliva. Estamos hablando en este programa, en esta edición de 10 de esa urgencia, esa emergencia que nos encima, el tema del cambio climático, el tema de la falta de lluvia. No hay más lluvia, decía Felipe González ayer en unas jornadas junto al presidente Moreno Bonilla. Hemos cambiado, vamos con el paso cambiado, señor García Lomas. Quiero decir, hemos ido hacia un olivar mucho más productivo, pero que necesita más agua. ¿Nos hemos equivocado un poco? Yo creo que equivocarnos, yo creo que todo el mundo a lo que intenta buscar la rentabilidad en sus olivares. Indudablemente el que tenía posibilidad de tener agua, tener riego, pues claro, buscó intensificar los cultivos, ¿no? Porque indudablemente las rentabilidades están ahí, ¿no? Sí que es cierto que la situación climática pues va a abocar a que va a haber menos agua, que vamos a tener, digamos, una menor cantidad de agua para los riegos, y que eso, bueno, pues tiene que notarse, ¿no? En cuanto a los nuevos cultivos que se implanten, que tendrán que tener en cuenta esto, ¿no? Toda esta
nueva intensificación, ¿no? Pues que yo creo que se está trabajando no mucho en ella, en el que al final tengan que ser esos cultivos intensivos, pero en secano, ¿no? O con demandas más menores de agua, ¿no? De todas maneras, el olivar sigue siendo un cultivo con baja demanda de agua, ¿no? En relación con otros cultivos que se realizan, ¿no? Y que al final tiene buena productividad, ¿no? Con esa agua, ¿no? Yo creo que un poco hay que ir trabajando, ¿no? En ese, digamos, uso racional del agua que tenemos, el intentar que la mayoría de los olivares que puedan tener riego lo puedan tener, aunque sean con menores cuotas de riego. Y bueno, y luego también este mundo que se abre ahora, yo creo que se está investigando y que se está trabajando con el tema de los olivares intensivos en secano, ¿no? O con riesgos más deficitarios, ¿no? Yo creo que ahí también hay oportunidades, ¿no? En el mundo del olivar y en el aceite, ¿no? Y ahí en el ámbito del I+D+I, la Universidad de Jaén, en materia de investigación, tiene que ser vanguardista, tiene que estar a la vanguardia, pero también está el plástico, está el CETEDEX, que es una de las grandes prioridades del mundo empresarial. ¿Usted cree en ese horizonte temporal de 2029 para que sea una absoluta realidad el CETEDEX? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para la provincia, ¿no? Yo creo que no se puede desaprovechar y que hay que apostar, ¿no? por esta iniciativa y que yo creo que en breve, ¿no? Yo creo que ya se están preparando, ¿no? Terrenos, se están, yo creo, trabajando desde las instituciones para dar la mayor facilidad y la mayor rapidez para que el CETEDEX sea una realidad, ¿no? Que además indudablemente va a ahondar, ¿no? En beneficio de la provincia, ¿no? Porque al final no solamente el CETEDEX, otras empresas, ¿no? Que al final van a trabajar para el CETEDEX y al final yo creo que eso va a generar también, yo creo, un clima bueno de desarrollo también industrial en Jaén y en la provincia. Hay una gran clave porque, claro, aquí estamos hablando de una interlocución permanente, un diálogo permanente desde el Consejo Social con la propia universidad, pero también con la Junta de Andalucía. Hay una infrafinanciación de la Universidad de Jaén, así lo ha denunciado el propio rector de la universidad. Hay unas revisiones salariales lógicas que no se cubren con una repetición del presupuesto anterior. ¿El Consejo Social de la UJA tiene que ser, ante todo, reivindicativo? Bueno, yo creo que el Consejo Social tiene que ser reivindicativo, ¿no? Porque todo lo que beneficia a la Universidad de Jaén, bueno, yo creo que es nuestra misión, ¿no? Y yo creo que tenemos, ¿no? que trabajar porque la Universidad de Jaén tenga una financiación suficiente para generar, bueno, pues lo que necesita la provincia, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que estar, digamos, reivindicando pues tener indudablemente una financiación correcta, que sea sostenible en el tiempo y que, bueno, yo creo que ya llevamos muchos años bastantes años en el que ha habido una disminución, ¿no? de esa financiación que al final, bueno, perjudica al final yo creo a las universidades más jóvenes, ¿no? No a las universidades más grandes o con más trayectoria, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha estado trabajando en el último año en todo el plan de financiación. Parece que todavía no es lo suficientemente satisfactorio y bueno, yo creo que seguir trabajando para lograr el que la universidad tenga un presupuesto como para desarrollarse todo lo que necesita, ¿no? Lo que necesita la universidad y lo que necesita la provincia. No obstante, las autorizaciones de universidades privadas se convierten también en el principal escollo, ¿no? A menor demanda, evidentemente, es más difícil cubrir el presupuesto con recursos propios y más se depende de la transferencia directa de la administración autonómica, ¿no? Sí, pero yo creo que también ahí las universidades tienen que jugar la baza, yo creo, en la calidad, ¿no? Yo creo que la Universidad de Jaén es una universidad que está reconocida, ¿no? Por su calidad, ¿no? En un montón de grados, en un montón de materias y yo creo que al final los estudiantes deben de ir buscando pues esa calidad, ¿no? En la enseñanza, ¿no? Y que eso es por lo que tiene que apostarse en cuanto a la financiación, ¿no? En esa importante calidad que da la universidad, que se tiene que venir también reflejada, yo creo que la financiación, ¿no?
cambia el presidente del Consejo Social, tiene que renovarse profundamente el Consejo Social para que también de alguna manera haya un predominio generacional de esa generación de empresarios que actualmente copan los principales puestos de responsabilidad de la iniciativa privada en nuestra tierra. Bueno, el Consejo Social al final es un consejo que se nombra de distintos sitios, ¿no? Desde la propia universidad, que hay una parte de consejeros que nombra la universidad, como organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, y al final es un conglomerado de personas de distintos ámbitos que al final yo creo que hace que sea un lugar en el que hay una gran diversidad, un gran conocimiento, ¿no? de la provincia y de todos los sectores para efectivamente apoyar, ¿no? el desarrollo de la universidad. Pero al final no, digamos que el Consejo Social no se renueva, sino que al final se van aportando, ¿no? de distintos organismos y entidades, van aportando a sus representantes. Yo creo que todos, yo conozco en parte, ¿no? porque hasta hace unos meses estuve en el Consejo Social, creo que son un grupo de personas, bueno, yo creo conocedoras de la provincia y que indudablemente apuestan por ella y por supuesto por la universidad. 4 años, primer mandato, y máximo 8, 2 mandatos, ¿no? Bueno, ahora mismo lo que pasa es que estamos en todo el tema de renovación, ¿no? Porque ya sabes que ha modificado la ley de universidades. Bueno, ahí hay un momento también de cambio, yo creo, legislativo, un poco, ¿no? Yo creo un momento de cambio, ¿no? Que bueno, que se está viendo, ¿no? Todo el tema como el cambio, por ejemplo, el rector, que ya son 6 años, bueno, una serie de cambios, ¿no? En principio yo creo que en estos 4 años, bueno, pues vamos a intentar trabajar y luego pues veremos, ¿no? Cómo se desarrolla, ¿no? nuestro trabajo en el Consejo. 2024, un año de cambios, un punto de inflexión para valorar también el tema del cambio climático, la falta de ese recurso esencial del agua, cambios en la Universidad de Jaén, también en su Consejo Social, cambios también que llegarán evidentemente en el conjunto de nuestra sociedad y en entidades, por ejemplo, como la Caja Rural, y de eso hablaremos en próximos contactos. Enhorabuena, reitero mi felicitación, Luis Jesús García Lomas Cuisibet, flamante presidente del Consejo Social de la UJA. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. El cambio climático, ese gran asunto, esa gran preocupación compartida que hoy hemos trasladado a nuestros invitados para hablar de distintos asuntos, de turismo, de la Universidad de Jaén, pero sobre todo de ese recurso tan escaso en un mes de enero insólitamente caluroso. La próxima semana más invitados, capacidad de síntesis, concisión, entrevistas de apenas 10 minutos en 10 en 10 Televisión. Será hasta entonces. Buenas noches.